Hare Krishna, queridos devotos de Buenos Aires. Hoy vamos a leer un verso del capítulo 9, el texto número 10. Quiero agradecer a los devotos, especialmente a Chitrak, por invitarme a participar en el programa de las clases online. Y bueno, como siempre digo, es una manera muy buena para mí de mantener mi contacto con Buenos Aires. Entonces vamos a invocar la compasión y la gracia, las bendiciones del Señor para poder leer y hablar un poquito acerca del verso que mencionábamos recién del Bhagavad Gita en este capítulo 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 9, texto número 10. Dice así el sánscrito: Maya Hyakshena Prakriti Suyate Sachara Charam Hetunanena Kaunteya Jagad Viparivartate. Maya, por mí, Adhyakshena, mediante la superintendencia. Prakriti, la naturaleza material. Suyate, manifiesta. Sa, ambas. Chara, acharam, las móviles y las inmóviles. Hetuna, por la razón. Anena, esta. Kaunteya, oh hijo de Kunti. Jagat, la manifestación cósmica. Viparivartate, está funcionando. Traducción: esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Significado: aquí se afirma claramente que el Señor Supremo está apartado de todas las actividades del mundo material. Permanece como director supremo. El Supremo Señor es la voluntad suprema y el trasfondo de esta manifestación material, pero el manejo de la misma lo dirige la naturaleza material. Krishna también afirma en el Bhagavad Gita que yo soy el Padre de todas las entidades vivientes que se encuentran en las diferentes formas y especies. El Padre pone en el vientre de la madre la simiente del niño, y de igual modo el Señor Supremo, con solo su mirada, inyecta a todas las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material, y ellas salen en sus diferentes formas y especies conforme a sus últimos deseos y actividades. Todas esas entidades vivientes, si bien nacen bajo la mirada del Señor Supremo, adoptan sus diferentes cuerpos de acuerdo con sus pasadas acciones y deseos. Así que el Señor no está directamente apegado a esta creación material. Él simplemente le lanza una mirada a la naturaleza material. La naturaleza material se activa con ello y todo es creado de inmediato. Como Él le lanza una mirada a la naturaleza material, es indudable que hay una actividad por parte del Señor Supremo, pero Él no tiene nada que ver directamente con la manifestación del mundo material. El siguiente ejemplo se da en el Smriti. Cuando alguien tiene ante sí una flor fragante, la fragancia es tocada por la capacidad olfativa de la persona, pero el olfato y la flor están separados el uno del otro. Entre el mundo material y la suprema personalidad de Dios hay un nexo similar. En realidad, Él no tiene nada que ver con este mundo material,
pero él crea mediante su mirada y ordena. En resumidas cuentas, la naturaleza material, sin la superintendencia de la Suprema Personalidad de Dios, no puede hacer nada. Sin embargo, la Suprema Personalidad de Dios está separada de todas las actividades. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Tasmai Sri Gurave Namaha Kankaroti Vachalam Pangam Langam Yate Girim Yat Kripatanaham Bande Shri Guru Ninataranam. Entonces, aquí estamos viendo un aspecto importante de las ideas que Krishna nos comparte, nos brinda en el Bhagavad Gita. Este verso tiene mucha relación con la filosofía Samkhya, porque está hablando de Prakriti. Prakriti es un concepto propio de la filosofía Samkhya, y aunque el Bhagavad Gita es un texto base fundamental del Vedanta, que es la otra gran escuela que encontramos hoy en día en la cultura védica o en el hinduismo, o sea, de los 6 darshanas, los principales que tienen más actualidad son el Vedanta, por encima de todos, el yoga y el Samkhya. Aunque el yoga es, un derivado del Samkhya por un lado, y por otro lado el yoga como darshana, como fue presentado por Patanjali, no es el que más se practica hoy en día, pero sin duda que tiene mucha relevancia. Entonces, el Bhagavad Gita es uno de los prasthanatraya del Vedanta, es uno de los textos fundamentales. Los otros dos son el Vedanta Sutra de Vyasa, de Badarayana, y las Upanishads. Entonces, sobre esas 3 bases o esas 3 patas se fundamenta toda la filosofía del Vedanta. Pero el Bhagavad Gita además tiene muchos conceptos propios del Samkhya. Uno es Prakriti, otro es Purusha, y otro que se explica ampliamente en el Bhagavad Gita son las gunas. Vamos a ver por lo menos 3 capítulos en los cuales Krishna le va a dedicar mucho tiempo, mucha influencia a este concepto de las gunas en el Bhagavad Gita. Entonces tenemos aquí una cuestión que es muy importante para nuestra tradición, porque acá Krishna está hablando de un dualismo ontológico, que es Prakriti y Purusha, propio del Samkhya. En el Vedanta normalmente se enfatiza la unidad, todo es uno, eso es la base del Vedanta. Y a diferencia de las tradiciones monistas, advaitas, no duales, que dicen que todo es uno literalmente, de una forma muy radical, es decir, sin mucha concesión a la existencia del dualismo. Es decir, para el Advaita no hay 2, es solamente uno. El otro, que es Prakriti o la naturaleza material, directamente no existe. Es una ilusión en todo el sentido de la palabra. En cambio, en nuestra tradición, si bien nosotros también seguimos la idea de que todo es uno, pero a la vez el uno tiene energías,
y Prakriti sería una de esas energías. Entonces, a pesar de que todo es uno, dentro de ese uno hay diversidad. Como decía Sri Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Veda Aveda. En la unidad hay diferencia, y esto es por la potencia inconcebible del Supremo, del Uno. Entonces, Prakriti existe, no es algo, no es una fantasmagoría, no es una ilusión, no es una mentira. No es una ilusión, ya sabemos, en el sentido de que no es lo que parece, pero eso no significa que no existe, ¿no? Prabhupada y las escrituras daban ese ejemplo de la soga y la serpiente, ¿no? Es una ilusión que la soga sea una serpiente, pero eso no significa que la soga no existe. La naturaleza material nosotros la vemos como algo permanente, y en realidad la naturaleza propia de la materia es el cambio. Entonces, eso es la ilusión, pensar de que yo voy a ser siempre la misma persona, o mi ordenador va a durar para siempre. Mi computadora, acá dicen ordenador, se me mezclan un poco los vocabularios, perdón. Por ejemplo, que yo iba a estar siempre en Buenos Aires, y nunca me imaginé que iba a terminar viviendo aquí en Barcelona, y eso es esa idea de que yo voy a estar siempre en un lugar, siempre voy a ser joven, como la mayor parte de los jóvenes piensan, como yo pensaba cuando era joven, y el tiempo se encarga de tirar por el suelo toda esa ilusión y nos va situando en una realidad, aunque generalmente no queremos verla, pero gradualmente nos va, si somos lo suficientemente honestos e inteligentes para aceptar los cambios, nos va mostrando de que esa idea de permanencia es una ilusión. Pero eso no significa que no existe. Existe. Entonces, ese fundamento de nuestra filosofía de Achintya Veda Veda, lo diferente y lo igual, ¿no? O sea, la naturaleza material es parte del absoluto, pero a la vez es diferente en el sentido de que es temporal, y por lo menos su manifestación es temporal, y a la vez es parte de la eternidad, forma parte de ese uno que es eterno y que no cambia. Y eso se produce gracias a la capacidad o la energía de hacer posible lo imposible, o hacer concebible lo que es inconcebible, que la eternidad se vuelva temporalidad y siga formando parte de la eternidad. Bueno, en fin, no quiero marearlos con esto, pero la idea es que esta afirmación de que Krishna controla la naturaleza material y a la vez está aparte de la naturaleza material es una ratificación, es una ratificación de la filosofía de Achintya Veda Veda, ¿no? Y la naturaleza material, aunque está separada, o digamos que el Señor se mantiene separado, no es independiente. O sea, su separación es aparente. En realidad nunca puede estar separado, nada puede estar separado del absoluto, porque por eso es el absoluto, todo lo incluye. Entonces, aparentemente está separada, pero no es independiente, no es autoexistente, es, como decía antes, un dualismo ontológico subordinado.
Es decir, está bajo el control, bajo la supervisión, bajo la manutención, porque quien mantiene a los seres y a la naturaleza existiendo es la conexión con el absoluto que le da la capacidad de existir. Es una energía suya. Ya sabemos lo que pasa cuando las energías se desconectan de la fuente, simplemente se apagan. Si nosotros pensamos que vamos a desconectar, el ventilador de la corriente y va a seguir girando indefinidamente, puede girar un poco más, pero no mucho más. Se va a ir apagando gradualmente. Y eso es lo que pasa cuando la naturaleza o los seres o cualquier cosa que exista se desconecta de su fuente, que es Dios. Inmediatamente se apaga. Entonces, esta afirmación que Krishna está dando acá nos ratifica la filosofía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La Prakriti está bajo su control. Maya Adhyakshena, ¿no? Krishna es el Adhyaksha, es el supervisor supremo. Y a la vez, como fuente de todo lo que existe, en un sentido, él forma parte también de todo lo que existe. Entonces, es causa de la existencia de la naturaleza material, ¿no? Es causa material de la existencia del mundo. Pero es esto que decía antes, simultáneamente él no está aparte, él está aparte y no se involucra directamente, no se ve afectado directamente. Esta es otra de las cosas importantes que dice este verso. Él no se ve afectado directamente por el funcionamiento de la naturaleza material. Dice, funciona bajo mi dirección y produce a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada una y otra vez, ¿no? Krishna ha creado una máquina que funciona automáticamente. Él la controla, la supervisa, pero la ha creado de manera tal que no tenga que estar haciendo todo el trabajo. Eso es el sueño de todo el mundo y por eso hoy en día la inteligencia artificial tiene tanto éxito, tanto desarrollo. Alguien no solamente que nos ayude, no solamente que sea un asistente que nos dé ideas, a lo que apuntan con el desarrollo de la inteligencia artificial cada vez más, ¿no? Hoy en día los agentes, ¿no? La creación de agentes es para que la inteligencia artificial haga las cosas que nosotros hacíamos antes, ¿no? Supervisar los correos, la atención a los clientes, todo lo que pueda hacer sin nuestro trabajo directo, ¿no? Cada vez más hacia ese objetivo se apunta el desarrollo de la inteligencia artificial, al punto de que, piense por nosotros, trabaje por nosotros, y no sé si en algún momento llegará a ser que viva por nosotros. Esperemos que no, porque nosotros estamos acá para vivir y para aprender, no para no hacer nada, no para vivir en una ilusión dentro de otra ilusión, es decir, pasarnos el tiempo, el día, mirando videos de TikTok o de Instagram o viviendo en una realidad artificial. En fin, eso es un tema aparte que es importante, por lo menos cada vez tomar más conciencia
de la importancia de vivir y no dejarnos ilusionar o no dejarnos arrastrar por esta corriente de laissez-faire, laissez-passer, o sea, está más cerca de nuestra cultura el dolce far niente, ¿no? De origen italiano más que el origen francés. El dulce no hacer nada. No, eso no es el sentido de la vida, no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es vivir. Para vivir hay que hacer, hay que experimentar, hay que relacionarse y fundamentalmente hay que servir. Eso es la razón de nuestra existencia. Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas. La razón de nuestra existencia como almas, como seres, jivas, nuestra posición, nuestro swarup, nuestra posición constitucional, esencial de lo que estamos hechos es Krishnera Nityadas, eternamente servir a Krishna en diferentes formas. Podemos servir a Krishna en el altar, en la cocina, en la distribución de libros, en la glorificación de sus santos nombres, en la difusión de sus glorias, servir a Krishna en la forma de la naturaleza, servir a Krishna en la forma de los demás. Servir, esa es la palabra clave, esa es la razón de nuestra existencia. Entonces nosotros no podemos dejar de vivir por pasar toda nuestra actividad, toda nuestra inteligencia, todo nuestro esfuerzo a un ente automático, mecánico. Nosotros no tenemos esa capacidad. Krishna tiene esa capacidad. Esto en realidad es solamente otra manifestación de nuestro deseo original de ser Dios, la razón por la que estamos en este mundo, ¿no? El hecho de crear algo como lo que Krishna crea. Krishna crea un mundo que puede funcionar automáticamente y que funciona perfectamente y que puede funcionar, si Él quiere, perpetuamente, ¿no? El ser humano viene tratando de crear el movimiento perpetuo desde hace siglos y no puede, porque no tenemos esa capacidad, ¿no? Y ahora quiere crear una entidad que haga el trabajo por él, que piense por él, que trabaje por él, que haga lo que sea por él, que viva por él. Y tirarse a soñar, a no hacer nada. Pero no tenemos esa capacidad, porque no podemos controlar eso. Porque no podemos controlar eso y porque estamos bajo el control del tiempo, estamos bajo la influencia del tiempo. Y si nosotros no nos adaptamos a ese fluir del tiempo, no actuamos, no crecemos, no evolucionamos, no nos desarrollamos, no aprovechamos el tiempo, entonces nuestra estadía, nuestro paso por esta vida es un fracaso. Entonces tenemos que volver a repetir. Es como el alumno que va a clase y se pasa toda la clase jugando. Tengo que reconocer que es algo que yo hacía, no todo el tiempo, pero muchas veces nos íbamos atrás de la clase y nos poníamos a jugar al truco. Tonterías que uno hace en la ignorancia de la niñez o de la adolescencia, ¿no? Pero bueno, así no se avanza, ¿no? Yo hacía un poco eso porque no me resultaba muy difícil
estudiar, tenía muy buena memoria, pero podría haber aprovechado mucho más el tiempo, podría haber aprendido más y haber dejado el tiempo de diversión para el momento de diversión. Entonces, la idea de esta vida no es venir a jugar a este mundo, venir a no hacer nada. La idea de esta vida es venir a aprender, fundamentalmente aprender qué es lo que somos, ¿no? Así como vemos en la filosofía Sankhya que la razón de la interacción entre Purusha y Prakriti es que Purusha pueda tomar conciencia, aunque es conciencia, pero saber por la experiencia cuál es su naturaleza, que su naturaleza no es material, que es un ser consciente, existente, eternamente, en fin. Eso es parte de la filosofía Sankhya. Y esa es nuestra misión. Nosotros venimos a este mundo para entender nuestra naturaleza eterna, nuestra naturaleza espiritual y fundamentalmente nuestra relación con Dios. Lamentablemente el Sankhya no habla mucho de Dios, aunque habla de Purusha, pero el Sankhya que llega hasta nosotros, aparte de lo que encontramos en el Bhagavatam, no hay mucha información, Dios no es un tema que se trate. No es que sea ateo el Sankhya, eso es una visión superficial o es una interpretación. No es que niega, el Sankhya no dice, no, Dios no existe, como vemos en otras tradiciones que se desarrollaron a lo largo de la historia en la India. Simplemente no lo menciona, no lo habla. Y claro, eso da pie a que algunos lo interpretaran de esa manera, que Dios no existe. Entonces, bueno, cuando entra esa idea, y sí, ya entendemos que esa corriente del Sankhya es atea, ¿no? Cuando niega la existencia de Dios. Vale, me perdí de dónde era lo que estaba explicando. Eso es la prueba del paso del tiempo. ¿No? Antes no me pasaba esto, pero bueno, cuando uno va desaprovechando todas las facilidades que Dios le da, entonces las va perdiendo. Y si nosotros perdemos el tiempo en este mundo, entonces dejamos de aprobar la materia y tenemos que volver a repetir y una y otra vez, y venimos repitiendo quién sabe desde cuándo. Entonces nosotros no podemos simplemente cruzarnos de brazos y dejar que la inteligencia artificial o alguien más o quien sea haga el trabajo, recuerde, desarrolle, escriba, conteste y los correos o conteste a los clientes o predique, ¿no? Había unos devotos hablando en un congreso sobre inteligencia artificial y daban el ejemplo de un templo budista en Japón que las clases las daba un robot. Una visión alarmista, pero en definitiva tiene cierto fundamento, ¿no? No podemos dejar que la inteligencia artificial o un robot predique por nosotros. ¿Por qué? Primero porque cuando nosotros predicamos, aprendemos. Cuando nosotros predicamos, servimos. Cuando nosotros predicamos y hablamos acerca de Krishna o difundimos su mensaje, Krishna dice que nos volvemos muy queridos para Él. Imagínense, si nosotros dejamos que una máquina, un robot, una inteligencia artificial predique por nosotros, entonces ella se va a volver querida por Krishna. No, porque no es algo vivo. Además es algo que ya de todas formas está bajo su control, que es parte de su energía. Nosotros queremos volvernos queridos por Él. Y para eso nosotros tenemos que servir, nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que predicar.
Entonces, Krishna puede hacer eso. Krishna puede crear una máquina perfecta, autónoma en un cierto sentido, hasta un cierto punto, que desarrolle, que cree el mundo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Esta naturaleza material, dice Krishna, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección. Oh hijo de Kunti, produce todos los seres móviles e inmóviles por orden suya. Esta manifestación es creada e aniquilada una y otra vez. Ese es el sentido de este verso, ¿no? Darnos la indicación, darnos la idea de quién es Él. En realidad el sentido de todo el capítulo. Todo el capítulo 9 es una presentación, es una explicación de quién es Dios, quién es Krishna. Krishna en el rol de Dios, cómo Él controla, manifiesta, controla, mantiene y absorbe o aniquila la naturaleza material, cómo Él es capaz de crear sin hacer un trabajo manual directo como el que hace Brahma, ¿no? Prabhupada en el significado menciona el ejemplo que dan las escrituras de la metáfora de la fragancia de la flor y el sentido del olfato. Nosotros cuando oleemos una fragancia no entramos en contacto con la fuente de esa fragancia, pero igualmente la sentimos el aroma. De la misma manera, Krishna no entra en contacto directo con la naturaleza material, aunque su energía es un aspecto, es una parte de su energía que para mantener su esencia, su naturaleza como energía material, no puede entrar en contacto con él. Es como la sombra y la luz, ¿no? Se dice que la energía material, esto no es un ejemplo para tomarlo literalmente, es una metáfora, es la sombra o la espalda de Dios, o sea, la parte que no ve la luz de su rostro, pero Dios es todo luz, así que bueno, no puede haber una sombra, pero más o menos como para entender la idea de que la naturaleza material no está en contacto directo. ¿Por qué? Porque es oscuridad. Y Krishna, Dios, es la luz. Entonces son dos naturalezas que no pueden estar juntas. O sea, tan pronto aparece la luz, la oscuridad desaparece. Por eso es que Krishna manifiesta o se manifiesta como Shiva, ¿no? Una expansión parcial de él. Eso es lo que explica el Brahma Samhita, ¿no? Es su expansión que, siendo parte de él, puede controlar la naturaleza material, pero no siendo él directamente, no la anula. Cuando Krishna viene a este mundo, no está en este mundo. Ninguna de las cosas que lo rodea es parte de este mundo. Cuando él viene, todo lo que lo rodea es espiritual, es parte del mundo espiritual, porque su contacto lo hace así, su contacto con el mundo lo transforma en algo espiritual. Entonces, él no entra en ningún momento en contacto con la energía material. Entonces, por eso es que manifiesta Shiva, para que él sí entre en contacto con la energía material, ¿no? Y así como se explica en el verso, en el significado de Prabhupada explica que él fecunda la naturaleza material con su mirada, es decir, no la toca, la mira y la fecunda, la activa y la impregna con las entidades vivientes, con los seres, ¿no? Entonces es el Padre. Y Shiva es la manifestación de su virilidad, de su masculinidad. Por eso es que a Shiva se lo adora como un Shiva Linga,
como un falo, porque es la masculinidad de Dios, ¿no? Pero sin ser Dios directamente es parte de su energía, de su potencia. Nadie más puede controlar a Prakriti, puede entrar en contacto con Prakriti y controlarla, ¿no? Cualquier otra entidad viviente que entra en contacto con Prakriti es influenciada por Prakriti, queda presa de alguna manera bajo la influencia de Prakriti, ¿no? Incluso puede venir un ser iluminado, ¿no? Pero quedar preso, por ejemplo, físicamente de la naturaleza material. No puede venir un enviado del Señor, pero no siendo el Señor, va a verse de alguna manera, quizás no su conciencia, pero sí su cuerpo va a estar supeditado a la influencia de la naturaleza material y del tiempo. Entonces, solo Krishna puede crear, mantener y absorber y no verse afectado por la naturaleza material. No puede crear esa máquina perfecta que tiene la capacidad de mantener un equilibrio, un orden, un funcionamiento, manejar a las entidades vivientes a través de la ley del karma, a través del samsara, o sea, todos los mecanismos propios de nuestra vida están creados por Dios. Solamente Él pudo crear ese movimiento perpetuo, ¿no? Esa máquina perfecta que funciona manteniendo un equilibrio a través de todo el tiempo que tiene que durar. Entonces, de eso es lo que está hablando este verso, ¿no? Él crea este mundo de una forma cíclica, ¿no? Habla acerca de la creación y la destrucción que ocurre una y otra vez, ¿no? Dentro de un ciclo equilibrado, perfecto. Es decir, no es algo, su inmanifestación o su destrucción no es algo que sucede por accidente, así como su creación tampoco sucede por accidente, ¿no? No es que de repente explotó todo, ¿no? Cuando los científicos hablan del Big Bang, la gran pregunta es ¿qué lo produjo? ¿Y qué había antes? ¿No? O sea, si ellos piensan, bueno, si el tiempo comienza con esa gran explosión, ¿antes qué era? ¿No había tiempo? ¿Qué fue lo que produjo esa explosión? No lo saben. Entonces, porque la naturaleza material no tiene una razón en sí misma. Nosotros tenemos que buscar una fuente anterior, ¿no? Como decía Aristóteles, el motor original, ¿no? ¿Cuál es el primer motor? Nosotros tenemos que entender que la naturaleza material ocurre una y otra vez, como dice Krishna en el verso, pero no de una forma accidental, no de una manera casual, no porque sí, porque en realidad en este mundo nada sucede porque sí. Todo tiene una razón, todo tiene una causa, eso todos podemos entenderlo. Todo tiene una causa, aunque nosotros no comprendamos la causa, aunque nosotros no podamos prever la causa y las razones de la causa, o las razones detrás de las causas sucesivas y aparentes, hay una razón, hay una causa, y eso forma parte de ese plan perfecto que Krishna diseña, forma parte de esa máquina perfecta que es la naturaleza material, que es el diseño de Dios. Entonces, Él crea de una manera que cíclicamente se
vaya y venga, que manifieste y se inmanifieste de una manera constante, ordenada, programada, y con todas las causas y razones necesarias, ¿no? O sea, hay alguien que da las formas, hay alguien que la mantiene, hay alguien que la destruye y hay alguien que la vuelve a crear. Todo de una manera perfectamente ordenada, así como cada día sale el sol por donde tiene que salir, a la hora que tiene que salir. Y nosotros no lo estamos manejando, ¿no? Ni sabemos en realidad, o sea, podemos saber la influencia de la gravedad, cómo el sol gira, o nosotros giramos alrededor del sol, giramos sobre nuestro propio eje, el planeta Tierra, y bueno, todo eso se produce de una forma completamente previsible, porque depende o está basada en un equilibrio perfecto que se mantiene de forma constante, ¿no? Eso es de lo que está hablando este verso, ¿no? Cómo Krishna crea esta naturaleza material y gracias a ese orden perfecto los seres pueden existir, pueden vivir, ¿no? Por ejemplo, acá en el planeta Tierra el sol sale todos los días, o digamos la Tierra rota sobre su eje y vemos cómo el sol aparece por el este y se esconde por el oeste y mantiene la vida en el mundo. Nosotros sabemos que si el planeta Tierra no estuviera a la distancia que está y no tuviera el satélite que tiene, la Luna, ¿no? Probablemente nosotros no habría vida en este mundo, ¿no? Sería, no sé, como otro planeta que la vida puede existir, pero de una manera diferente. La vida como nosotros la conocemos solamente puede existir porque están dadas las condiciones, es decir, Krishna ha creado las condiciones en este planeta para que la vida exista. Entonces, por eso es que él dice, bajo su dirección, y produce todos los seres móviles e inmóviles, ¿no? Y por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Entonces, eso es de lo que está hablando acá este verso. Después, sí, también es importante analizar el contexto en el que lo está explicando, ¿no? Los versos precedentes y los versos posteriores, ¿no? Es importante entender, creo que eso ya lo mencioné en la anterior clase, la independencia de Krishna, el hecho de que Krishna esté creando, manteniendo, ¿no? Todo esto, ¿no? Como decíamos antes, así como el aroma no toca el olfato de la misma manera, o la vista, la visión de Krishna al impregnar la naturaleza material con entidades vivientes, no implica de que él esté involucrado o afectado de manera directa. No, en el verso anterior él ya había explicado eso. Yo no estoy implicado en las acciones, ¿sí? Porque su naturaleza es trascendental. Eso es lo que yo explicaba antes en relación con la luz y la oscuridad, ¿no? Krishna Surya Sama Maya Hayandakara Yahan Krishna Tahannahi Mayaradikara. Krishna es como el sol y Maya, la naturaleza material, es la oscuridad. Donde está la luz del sol no puede haber oscuridad, no puede haber ignorancia, no puede haber tamas, ¿no? Tamas es la guna que manifiesta las cosas sólidas, todo lo que es denso, ¿no? Grueso, burdo en este mundo, los elementos burdos, ¿no? La tierra, el agua, el fuego, el aire, incluso el éter, son parte
en distintos grados de la influencia de tamas. Entonces, Krishna es como el sol, Krishna Surya Sama. Maya Haya Andakara. Anda es oscuridad, es un sinónimo de tamas. Entonces, la energía material es oscuridad. Entonces, Krishna no puede estar involucrado, no puede estar en contacto directo. Eso es lo que Krishna había explicado en el verso anterior. Y sus acciones tampoco lo condicionan. Al no estar afectado por la naturaleza material, no está afectado por el karma. Es otra gran diferencia en nuestro intento de crear o de ser Dios, de ser Krishna, ¿no? Cuando nosotros creamos robots, inteligencia artificial o cualquier cosa que creamos, nosotros nos vemos afectados por la acción. Toda acción nuestra tiene consecuencias. En cambio, para Krishna no hay consecuencias. O sea, la única consecuencia está en la naturaleza misma, no en el ejecutor, no en el actor, que es Dios. O sea, a él no lo influencia de ninguna manera, ¿no? La influencia está solamente implícita en la naturaleza material, que, bueno, es el resultado de su acción, pero a él no lo ata ninguna acción. Y después, en el verso siguiente, él va a explicar que hay que tener cierta capacidad, cierta inteligencia y cierta, no inteligencia así tipo coeficiente intelectual, sino cierta inteligencia emocional, cierta inteligencia espiritual, incluso más que emocional, cierta inteligencia espiritual para poder entender esto, ¿no? Que Krishna venía diciendo. Porque él va a decir que los necios, o sea, aquellos que no tienen esa capacidad espiritual de aceptar, de entender, de abrirse a una realidad superior, abstracta, dice, no solo que no pueden entenderlo, sino que menosprecian el concepto de Dios, especialmente cuando viene de una forma aparentemente igual a la de ellos, aparentemente humana, o en otra forma. Krishna no viene solamente en la forma humana, pero cuando viene en una forma humana, ¿no? Las personas que no comprenden su naturaleza, aunque lo vean haciendo cosas maravillosas, no comprenden su verdadera naturaleza, aunque vean las citas de las escrituras, las predicciones, su sabiduría, todas sus muestras, como va a hacer, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, la exhibición de la forma universal para Arjuna, no pueden entender que él es Dios, aunque lo estén viendo, porque se cierran. Y por eso Prabhupada usa la palabra necio en el verso. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para quien da el siguiente verso. Pero lo importante cuando hablo del contexto es entender que nosotros tenemos que apreciar todo lo que Krishna está diciendo en los versos precedentes para no caer en lo que va a decir en los versos siguientes, ¿no? Nosotros tenemos que entender quién es Él, quiénes somos nosotros, la diferencia que hay entre ambos y en los procesos para poder realizar eso. Eso es el Vedanta, eso es la filosofía Vedanta básicamente, ¿no? Sambandha, Avideya, Prayochana, ¿no? La diferencia entre la verdad absoluta, ¿no? Primero el establecimiento de lo que es la verdad absoluta, es el proceso que se da en el Vedanta Sutra, el Señor como la causa
eficiente, nimita karana, y también como la causa material, upadana karana, entender quién es él, la diferencia entre nosotros y él, ¿no? Lo que yo estaba explicando antes, que él puede crear esa máquina impresionante, perfecta, que es la naturaleza material, y no verse afectado, y que la máquina no tiene ningún defecto, que la máquina no va a tratar de reemplazarlo, ¿no? Como sucede por lo menos en las películas, y esperamos que nunca suceda con la inteligencia artificial y la especie humana. Pero bueno, nosotros nos arriesgamos. En realidad hay mucho temor entre mucha gente inteligente en la Tierra con respecto a la inteligencia artificial. Hay muchas dudas, muchas incertidumbres que estas personas tienen de si estamos haciendo o se está haciendo lo correcto con el desarrollo de la inteligencia artificial, qué recaudos se deben tomar para que la inteligencia artificial no se vuelva una amenaza a la especie humana. Y nadie, no sé, bueno, tal vez alguno se lo plantea, ¿no? ¿Por qué seguimos tratando de desarrollarla? ¿Por qué se sigue tratando de crear algo que sea independiente? La AGI, ¿no? No AGI, no mi esposa, no confundan. Ella tiene el grado de independencia que tiene que tener. Y no es una amenaza para nada, al contrario. No, la AGI, A-G-I, ¿no? Bueno, no recuerdo ahora la traducción exacta de lo que significa, pero es una inteligencia artificial generativa e independiente, algo así, no me acuerdo ahora. Quizás alguien en los comentarios, o lo puedo yo después buscar y poner en los comentarios. ¿Por qué se sigue buscando la creación de esa inteligencia que podría ser una amenaza? Esa es la necedad. Nosotros pensamos, nos creemos o tenemos un deseo tan intenso de ser Dios, que aunque la creación pueda ser una amenaza, seguimos intentando crear, parecernos a Dios a través de la creación de algo independiente, de algo que funciona independiente de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro control. Krishna puede hacer eso, nosotros no podemos. Entonces, cuando nosotros menospreciamos a Dios pensando, no, este es igual que nosotros, ¿no? Estamos siendo completamente necios, ¿no? Porque estamos o bajándolo a él, a nuestra posición, o tratando nosotros de subir a su posición. Y en cualquiera de los dos casos perdemos. Cuando lo bajamos a él, a nuestra posición, no nos beneficiamos de todo lo que comparte con nosotros, de su misericordia, de su gracia, de su conocimiento. No nos beneficiamos de su gracia, de su bendición, de su amor, porque pensamos de que es alguien igual que nosotros, como le pasaba a Shishupal y a otros, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de ser como Dios, también perdemos, porque tenemos que sufrir las consecuencias de todos nuestros intentos fallidos, ¿no? Es algo que va a suceder porque no tenemos ni la inteligencia, ni la energía, ni la capacidad para desarrollar algo que sea independiente, que sea más inteligente y que no se vuelva contra nosotros,
que no se independice o que no se rebele contra nosotros. Krishna no tiene ese problema, ¿no? Krishna sabe que incluso las personas que se rebelan, de todas maneras siguen estando bajo su control, ¿no? Es como, ¿no? El rey puede ir a la cárcel, es otro ejemplo que Prabhupada daba. El rey puede ir a la cárcel y los presos pueden pensar que es uno más, como ellos, y insultarlo y rebelarse, ¿no? Pero sigue siendo el rey, sigue siendo el que manda, sigue siendo el que tiene las llaves de su libertad o de su encarcelamiento. Entonces, que un preso lo insulte, no pasa nada, ¿no? No lo afecta en lo más mínimo. Los afecta a ellos, porque en última instancia van a alargar su condena. Eso sí, ¿no? Los afecta a ellos como le afectó a Shishupal todos los insultos que le tiró a Krishna, ¿no? Krishna finalmente le cortó la cabeza, ¿no? Y esos insultos de Shishupal no le hicieron nada, no lo afectaron de ninguna manera. Entonces, no podemos ser necios, tenemos que aprovechar la oportunidad de esta forma humana, la oportunidad de entrar en contacto con la filosofía de conciencia de Krishna, que nos da la posibilidad de crecer, de progresar, de aprender, de madurar, de evolucionar como seres espirituales y recuperar lo que es nuestra naturaleza esencial, ¿no? Que citaba, que decíamos al principio, Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas, ¿no? Recuperar nuestra posición constitucional, porque solamente en nuestra posición constitucional vamos a ser felices verdaderamente. Bueno, les pido disculpas si los mareé con tanto divague. Espero que no haya sido tan repetitivo ni tan pesado. Yo no sé si con el tiempo me vuelvo más crítico con lo que digo o estoy perdiendo facultades, pero antes me sentía un poco más seguro y orgulloso de lo que decía. Hoy en día no será que me escucho más o qué, pero hoy en día no estoy tan convencido de que realmente aporte mucho a las clases. Por eso, bueno, le agradezco a Chitra que me siga invitando, a pesar de que no sea tan útil, tan capaz de transmitir la filosofía del Bhagavad Gita. Les agradezco mucho a todos la paciencia, si han llegado hasta aquí, especialmente si se han tragado toda el divague. Y si aún así que llegaron hasta acá todavía quieren más y quieren hacer alguna pregunta en los comentarios, voy a tratar de responderlas y que Dios los ayude. Gracias a todos y hasta la próxima.